Me unieron en matrimonio con un hombre mayor, y mi llanto era constante. Nací durante una mañana de enero de 1953, bajo un sol abrasador, en el pequeño caserío de Araripe, justo en la frontera entre Exu y Ceará, la tierra de Luis Gonzaga, cuyas canciones relataban historias similares a la mía. María de las Dores. Ese fue el nombre que me asignaron, quizás previendo mi destino. Nuestra humilde vivienda de adobe se ubicaba al final de un camino de tierra rojiza, adornada con un alpendre donde mi padre colgaba su sombrero al regresar de la labranza. Éramos 7 en total, mis padres, 3 hermanos y 2 hermanas. El suelo era de tierra compactada, y las paredes irregulares estaban revestidas con una capa de cal que mi madre renovaba antes de las festividades de fin de año, brindando un aire de limpieza y dignidad a esa pobreza honesta. Durante la temporada de lluvias, el agua se filtraba por pequeñas rendijas en el techo de paja, y mi madre distribuía ollas y recipientes por toda la casa, creando una sinfonía metálica que arrullaba nuestros sueños. En la época de sequía, el polvo se acumulaba por doquier, formando una fina capa rojiza sobre nuestras vidas. Mi padre, Severino, era un hombre de pocas palabras, con manos curtidas y una mirada distante. Trabajaba la tierra de otros, anhelando el día en que poseería su propio pedazo de terreno. Rara vez expresaba sus anhelos, pero yo los percibía en su mirada fija en el horizonte, con esa expresión de quien busca algo más allá de las montañas. Mi madre, Josefa, era todo lo contrario, locuaz, alegre, siempre inventando cuentos para distraernos del hambre y las privaciones. De ella heredé el amor por las palabras. Por las noches, bajo la tenue luz de un candil, tomaba una ramita y trazaba letras en el suelo. Esto es una A, María, de agua, amor, de amanecer, y así fui aprendiendo, letra por letra, a leer el mundo. A los 7 años, fui inscrita en la única escuela del poblado, un salón improvisado en la casa parroquial donde doña Sebastiana impartía clases a niños de todas las edades. Ella me obsequió mi primer cuaderno, un tesoro que guardé con esmero. En esas páginas amarillentas comencé a plasmar mis sueños. Doña Sebastiana fue la primera persona en hacerme creer que podía ser algo más que una simple hija, esposa y madre. María tiene un don con las palabras, le decía a mi madre en las reuniones. Debería continuar sus estudios, quién sabe, tal vez hasta convertirse en maestra. Mi madre sonreía orgullosa, pero ambas conocían la imposibilidad de ese sueño. Las niñas como yo no solían pasar de la primaria. Nuestro destino era aprender lo suficiente para leer la Biblia, realizar cálculos sencillos y, sobre todo, administrar un hogar. Los días transcurrían entre la escuela, las tareas domésticas y los juegos en el arroyo que atravesaba las tierras del coronel Firmino, el hombre más adinerado de la región. Con mis hermanas y otras niñas, jugábamos a las casitas, utilizando trozos de cerámica rota como platos y hojas como comida. Desde temprana edad, éramos entrenadas para los roles que la sociedad nos reservaba. Los domingos asistíamos a misa en la pequeña iglesia blanca del poblado. Era el único momento en que todas las familias se reunían, las mujeres a un lado y los hombres al otro. Después de la ceremonia, nos quedábamos en la plaza, donde los mayores conversaban sobre política, la cosecha y el precio del algodón, mientras nosotros, los niños, corríamos libres durante algunas horas. Fue en uno de esos domingos que escuché por primera vez a un acordeonista tocar. La melodía me traspasó como una flecha, y las lágrimas brotaron sin que entendiera el porqué. Tal vez fuera un presentimiento de lo que estaba por venir, o simplemente una conexión profunda con esa tierra sufrida, con una belleza tan vívida como la que inmortalizó el rey del Bayo en sus canciones. La infancia se desvaneció con la rapidez del agua que se escurre entre los dedos. A los 12 años, ya era considerada una señorita, y mi madre comenzó a instruirme en las artes de ser una buena esposa,
como estirar los frijoles en tiempos de escasez, como eliminar manchas de la ropa con limón, como predecir el sexo de un bebé por la forma del vientre materno. Aprende bien, María, porque esto es lo que te asegurará un lugar en el mundo, me decía, mientras me enseñaba a hacer encaje de bolillos en las tardes dominicales. Absorbía cada lección con atención, pero al caer la noche, a escondidas y bajo la luz tenue de la luna, abría mi cuaderno escolar y plasmaba pequeños poemas sobre aves que emprendían vuelo hacia tierras lejanas, sobre ríos que serpenteaban hacia el mar, sobre estrellas que resplandecían en universos inexplorados. Eran mis pequeños actos de rebeldía, mi manera de expresar que, aunque aceptaba mi destino, albergaba en mi interior una esencia indomable. A los 14 años, tuve que abandonar la escuela. En nuestro pueblo no había educación secundaria, y mi ayuda era indispensable en casa. Mi madre quedó embarazada nuevamente a los 40 años, un embarazo complicado que la mantenía postrada en cama durante días. Asumí entonces muchas de sus responsabilidades: lavar la ropa en el arroyo, cocinar para la familia, cuidar de mis hermanos menores. La niña que soñaba con libros y palabras se fue transformando gradualmente en una joven mujer del sertón, de manos laboriosas y mirada esquiva. Sin embargo, en las noches de luna llena, cuando todos dormían, aún me sentaba en el umbral de la puerta y contemplaba el cielo, imaginando cómo sería el mundo más allá de aquellas montañas. Fue en esa época cuando comencé a notar las miradas de los hombres al ir a la feria o a misa. Había crecido, mi cuerpo había cambiado. Mi madre también lo notó y comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que ella llamaba el destino de las mujeres. Pronto vendrá un muchacho a pedir tu mano, María, un hombre trabajador, si Dios quiere, que pueda darte una vida digna, me decía. Yo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. El matrimonio me parecía algo tan lejano y, a la vez, tan inevitable como la próxima temporada de lluvias. A los 15 años, ayudé a mi madre a dar a luz a mi hermano menor, José. Fue un parto difícil que se prolongó durante casi 2 días. La partera del pueblo ya se había dado por vencida, insistiendo en que debíamos llamar al médico de la ciudad, a casi 30 kilómetros de distancia, pero no había tiempo ni dinero para ello. María, dijo mi madre entre gemidos, si algo me sucede, promete que cuidarás de tu padre y de tus hermanos. No hables así, madre, te pondrás bien, respondí, tomando sus manos, pero en el fondo temía que tuviera razón. Pasé la noche en vela, rezando todas las oraciones que conocía, prometiendo a todos los santos que sería la mejor hija, la mejor hermana y cristiana, si tan solo mi madre sobreviviera. Al amanecer, mi hermano también llegó al mundo, pequeño y frágil, pero vivo. Mi madre sobrevivió, aunque quedó muy debilitada durante meses. Fui yo quien cuidó de la casa y de todos. Mi padre pasaba más tiempo en el campo, tal vez huyendo de la posibilidad de perder a su compañera de tantos años. Fue en ese periodo que maduré de verdad. Ya no tenía tiempo para sueños o cuadernos escondidos. La realidad exigía mi atención completa, mi compromiso total con aquella familia que dependía de mí. Cuando mi madre finalmente se recuperó, algo había cambiado en mí. Había visto de cerca la fragilidad de la vida, el peso de las obligaciones, la importancia de cada día que lográbamos vivir juntos. Así fue como, con 16 años recién cumplidos, llegué a aquel mes de junio de 1969, cuando mi existencia daría un vuelco definitivo. Las celebraciones de San Juan siempre fueron las más alegres en nuestro pueblo. Las casas se adornaban con banderitas multicolores, el aroma del maíz tierno y el tamal invadía las calles, y las fogatas iluminaban la noche, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Ese año, mi madre me había confeccionado un vestido nuevo, hecho con trozos de tela de chita estampada que había guardado durante años. Para que te veas linda en la fiesta,
me dijo con una sonrisa cómplice. Yo sabía lo que eso significaba, estaba en edad de encontrar un pretendiente. La plaza principal estaba repleta cuando llegamos. Grupos de músicos interpretaban forró en diferentes rincones, y parejas giraban con entusiasmo al ritmo de los acordeones. Mi padre pronto se unió a los demás hombres para jugar dominó y beber aguardiente. Mi madre fue a charlar con las comadres, llevando al pequeño José en brazos. Mis hermanos se dispersaron entre los juegos y los puestos de comida. Yo me quedé sentada en una de las bancas de la plaza, observando a las parejas bailar. Mis amigas, María del Carmen y Josefa, quisieron invitarme a dar una vuelta por los puestos. Mientras caminábamos, riendo y comentando sobre los vestidos de las otras chicas, no me di cuenta de las miradas que me seguían. Fue Josefa quien lo notó primero. Aquel acordeonista no te quita los ojos de encima. María, me susurró al oído. Miré discretamente en la dirección que me indicaba. Un joven tocaba un acordeón en el escenario montado para los músicos. Debía tener unos 20 años, con cabello oscuro cayendo sobre la frente y una sonrisa fácil mientras sus dedos se movían ágilmente sobre el instrumento. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y sentí que mi rostro se encendía de vergüenza. Es Juan Bautista, el sobrino de don Manuel de la tienda, explicó María del Carmen. Dicen que toca con dominguinos en las grandes fiestas de Petrolina. Intenté no mirarlo más, pero era como si alguna fuerza me atrajera en esa dirección. Cuando la música terminó y los músicos hicieron una pausa, vi que venía hacia nosotras. Josefa y María del Carmen soltaron risitas y se alejaron, dejándome sola. Buenas noches, dijo con una voz que combinaba a la perfección con su música. Espero que esté disfrutando de las canciones. Están muy bonitas, respondí, mirando al suelo. Mi nombre es Juan Bautista, pero todo el mundo me llama Juan. Yo soy María de los Dolores, hija de Severino de la Cruz. María de los Dolores, repitió, como si estuviera probando el sonido de mi nombre. Es un nombre demasiado fuerte para una joven tan delicada. Sonreí sin saber qué responder. Nunca antes había conversado así con un muchacho. ¿Le gustaría dar una vuelta por la plaza?, preguntó, ofreciéndome el brazo. Miré a mi alrededor, preocupada por mi madre. Podemos quedarnos donde todos puedan vernos, propuso, entendiendo mi inquietud. No quiero causarle problemas. Acepté, y caminamos lentamente por el borde de la plaza, siempre a la vista de todos. Juan me contó sobre cómo había aprendido a tocar el acordeón con su abuelo, sobre los viajes que hacía para tocar en fiestas en las ciudades vecinas, sobre su sueño de algún día tocar en Recife o incluso en Río de Janeiro. ¿Y usted, María, cuáles son sus sueños? Nadie nunca me había hecho esa pregunta antes. Por un momento, pensé en decir lo que todos esperaban, casarme, tener hijos, cuidar de una casa, pero algo en sus ojos me hizo, a decir verdad, mi anhelo era estudiar, convertirme en profesora quizás, o dedicarme a la escritura, pues sentía una gran afinidad por las palabras. Contrario a mi temor de ser objeto de burla o extrañeza, Juan me regaló una enorme sonrisa. Expresó que las palabras y la música se complementan a la perfección, argumentando que ambas son vías para narrar historias y conmover el alma. La conversación fluyó con tal naturalidad que el tiempo se esfumó sin que lo notara. Pronto, los músicos llamaron a Juan para que regresara a tocar. Antes de despedirse, tomó mis manos por un instante y me preguntó si podría volver a verme al día siguiente en la misa dominical. Asentí, embargada por una alegría jamás experimentada. Regresé con mi familia con la sensación de que algo significativo había acontecido, como si una puerta se hubiera abierto hacia un universo inexplorado. El domingo, desperté antes del amanecer, me vestí con mi mejor atuendo, aquel reservado para ocasiones especiales, y peiné mi cabello con esmero. Mi madre notó mi transformación, pero no hizo comentario alguno. Solo sonrió, como quien comprende los secretos que alberga el corazón de una hija. En la iglesia,
Juan se encontraba allí, sentado entre los hombres al otro lado de la nave. Durante toda la misa, sentí su mirada sobre mí, como una caricia invisible. Al concluir la ceremonia, me aguardaba en la puerta. Buenos días, María de los Dolores. Luces aún más hermosa a la luz del día, me dijo. Mis mejillas se encendieron nuevamente, pero esta vez logré sostener su mirada, perdiéndome en sus ojos castaños profundos que parecían penetrar más allá de lo que mostraba al mundo. ¿Permanecerás más tiempo en el pueblo?, pregunté. Una semana tal vez. Un poco más. Mi tío está enfermo y vine a ayudar en el almacén. Caminamos juntos hasta la plaza, donde las familias se congregaban tras la misa. Juan me presentó a su tío, don Manuel, quien me saludó con respeto. Mi padre observaba desde la distancia, con una expresión que combinaba curiosidad e inquietud. Aquella tarde, Juan se presentó en nuestra casa para solicitar formalmente a mi padre permiso para cortejarme. Era un gesto tradicional y respetuoso que complació a mis padres. Tras algunas preguntas sobre la familia y las intenciones de Juan, mi padre otorgó su autorización, con la condición de que nunca nos encontráramos a solas. Los días subsiguientes fueron los más dichosos de mi juventud. Juan llegaba cada tarde, después de su jornada en el almacén, y nos sentábamos en el pórtico de la casa, siempre bajo la atenta mirada de mi madre o de alguna de mis hermanas. Conversábamos sobre todo los libros que había leído en la escuela, las ciudades que él había conocido en sus viajes, nuestros anhelos para el futuro. Fue en una de esas tardes, mientras contemplábamos el atardecer que teñía de rojo el cielo del sertón, que Juan me habló de sus planes. Estoy ahorrando dinero para ir a Recife, me dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oírlo. Tengo un amigo que toca en un conjunto allá. Dice que puede presentarme a personas importantes. Sentí una opresión en el pecho al imaginar su partida. ¿Cuándo te irás?, pregunté, intentando disimular la tristeza en mi voz. Juan tomó mi mano discretamente, aprovechando que mi madre se había ausentado un momento para buscar café. Solo me iré si tú vienes conmigo, María. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo dices? Sí, quiero que vengas conmigo a Recife. Podemos casarnos allá. Tú podrías estudiar, realizar tu sueño, y yo trabajaría durante el día y tocaría por la noche hasta lograr vivir solo de la música. La propuesta era, a la vez, aterradora y maravillosa, abandonar a mi familia, mi pueblo, todo lo que conocía, para seguir un sueño que hasta entonces parecía inalcanzable. Mis padres jamás lo permitirían, dije, sintiendo el nudo en la garganta. Si la crudeza de la realidad se abatiera sobre esa quimera, tendríamos que escapar, replicó él, sujetando mi mano con fuerza. Sé que es mucho pedir, pero pienso en ti noche y día, María. Jamás he experimentado por nadie lo que siento por ti. Antes de que pudiera articular respuesta alguna, mi madre regresó con el café, obligándonos a cambiar de tema. No obstante, las palabras de Juan resonaban persistentemente en mi mente. Durante las semanas siguientes, Juan prolongó su estancia en el pueblo, urdiendo pretextos para evitar su regreso a Petrolina. En cada encuentro, hablaba cada vez más de Recife, de cómo sería nuestra existencia allí. Poco a poco, me fui dejando persuadir por la idea de una vida distinta, donde pudiera formarme, donde pudiera ser algo más que una simple esposa y madre. Esa idea comenzó a arraigarse en mi interior. Una tarde, mientras nos encontrábamos a la orilla del arroyo, acompañados por mi hermana, a quien Juan sobornaba con golosinas para concedernos algunos minutos a solas, él me besó por primera vez. Fue un beso fugaz, casi un roce de labios, pero suficiente para hacerme estremecer de pies a cabeza. Te amo, María de las Dores, susurró, y te amaré hasta el fin de mis días. También te amo, respondí, y era verdad. En tan solo 2 meses, aquel joven de mirada soñadora había conquistado mi inexperto corazón. Fue entonces cuando trazamos nuestros planes.
Juan había ahorrado el dinero suficiente para los boletos de autobús y para alquilar una habitación sencilla en Recife. Partiríamos a finales de agosto, aprovechando que habría una festividad en Ouricuri y mucha gente estaría viajando, lo que haría nuestra huida menos evidente. Nos encontraremos a medianoche en la Capilla Vieja, camino a Bodocó, indicó. Desde allí, caminaremos hasta la carretera principal y tomaremos el primer autobús a Salgueiro y luego otro a Recife. Asentí, sintiendo una mezcla de temor y excitación. En las noches venideras, comencé a separar discretamente algunas prendas y las pocas pertenencias personales que llevaría conmigo. Redacté una misiva para mis padres, explicando mi decisión y pidiendo perdón por el dolor que les causaría. Guardé también el cuaderno donde consignaba mis poemas y pensamientos, y el pequeño rosario de madera que había recibido en mi primera comunión. A medida que el día convenido se acercaba, crecía en mí una ansiedad que apenas lograba disimular. Mi madre, siempre perspicaz, notó mi desasosiego. ¿Te ocurre algo, hija mía?, inquirió mientras lavábamos ropa en el arroyo. No, madre, simplemente no he dormido bien esta noche, respondí, evitando su mirada. Ella dejó de frotar la tela y me observó detenidamente. Juan es un buen muchacho, María, pero los hombres son como el viento, a veces pasan por nuestras vidas solo para desordenarlo todo y luego seguir su camino. Él no es así, madre. ¿Me ama de verdad? Mi madre suspiró. Espero que sí, hija mía, porque el amor es lo único que hace soportable la vida de una mujer en este sertón. Sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. Había en ellas no solo una advertencia, sino también una especie de permiso tácito, como si comprendiera mi anhelo de una vida diferente. En la víspera del día acordado, Juan vino a despedirse, simulando que regresaría a Petrolina a la mañana siguiente. Permanecimos sentados en el porche, intercambiando miradas cargadas de significado mientras conversábamos sobre banalidades en presencia de mi familia. Hasta pronto, María de las Dores, dijo al partir, enfatizando las palabras de una forma que solo yo podría entender. Hasta pronto, Juan, respondí, sintiendo mi corazón acelerarse. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Me quedé repasando mentalmente cada detalle del plan, imaginando cómo sería nuestra vida en Recife, cómo sería despertar cada mañana junto a Joo, cómo sería tener la oportunidad de estudiar, tal vez incluso seguir el consejo que tanto repetía doña Sebastiana, convertirme en maestra. Alrededor de las 11 de la noche, cuando todos dormían profundamente, me levanté en silencio, me puse el vestido de indiana que mi madre había guardado para San Juan, lo coloqué dentro de un saco de tela junto con la carta que había puesto debajo de mi almohada. Estaba a punto de salir discretamente por la puerta trasera cuando escuché un quejido proveniente de la habitación de mis padres. Era mi hermanito José, que dormía en una pequeña cuna al lado de su cama. Rápidamente, el quejido se transformó en un llanto, y luego en gritos de dolor. Quedé paralizada, dividida entre mi plan de escapada y la preocupación por mi hermano. Los gritos se intensificaron, y al instante mi madre se levantó, encendiendo el candil, con una expresión de pánico en el rostro. María, gracias a Dios que estás despierta. José está ardiendo de fiebre. Dejé mi saco de tela detrás de la puerta y corrí para auxiliar a mi hermanito, de apenas 1 año. Su cuerpecito ardía en fiebre y convulsionaba. Mi padre se levantó de inmediato, corriendo para llamar al curandero del pueblo, ya que no había médico en las cercanías. Pasé las siguientes horas ayudando a mi madre a intentar bajar la fiebre de José. El curandero, don Antonio, llegó alrededor de las 2 de la madrugada, examinó a José, realizó rezos, preparó una infusión amarga que logramos hacer que el bebé tragara poco a poco. Es fiebre del mal, sentenció con su sabiduría ancestral, pero este niño es fuerte, va a resistir. Mientras luchábamos por la vida de José, me olvidé por completo del encuentro con Joo.
Fue solo cuando la fiebre finalmente cedió, ya cerca del amanecer, que me acordé. Una desesperación me invadió al darme cuenta de que había perdido la hora. Jo debió haber esperado en vano en la capilla vieja. Quizás pensó que había desistido, pero no podía abandonar a mi familia en ese momento. José todavía estaba frágil, mi madre exhausta después de la noche en vela. ¿Qué clase de persona sería si abandonara a mi hermanito entre la vida y la muerte? Si dejara a mi madre lidiar sola con esa situación. El día amaneció, y con él llegó la certeza de que Jo se había marchado, nuestra oportunidad se había perdido. Mientras acunaba a José en mis brazos, lágrimas silenciosas resbalaban por mi rostro, no solo por el amor que se fue, sino también por el futuro que había vislumbrado y que ahora parecía imposible de alcanzar. En los días siguientes esperé alguna señal de Jo, tal vez una carta, un mensaje a través de alguien, pero nada llegó. Era como si hubiera desaparecido por completo de mi vida, llevándose consigo todos mis sueños. José se recuperó lentamente. Mi madre decía que había sido un milagro, que San Francisco había escuchado nuestras oraciones. Yo me preguntaba si no había sido también una intervención divina para impedirme cometer lo que a los ojos de todos sería una locura. Semanas después, cuando ya había perdido la esperanza de tener noticias de Jo, una señora que regresaba de Petrolina me trajo un recado. Vi a Jo tocando el acordeón en la feria, me dijo, y me pidió que te dijera que entiende lo que sucedió, que no guarda rencor y que aún tiene la esperanza de que algún día se reencuentren. Aquellas palabras me brindaron un pequeño consuelo. Jo no me culpaba por no haber aparecido, él entendía. Tal vez un día el destino nos reuniera nuevamente, pero el destino, como pronto descubriría, tenía otros planes para mí. El mes de octubre llegó con vientos secos y la promesa distante de lluvias que solo llegarían en diciembre, si es que llegaban. La cosecha de aquel año había sido magra y muchas en esos días. Las familias ya comenzaban a considerar la posibilidad de enviar a sus hijos mayores a São Paulo, impulsados por la búsqueda de empleo en las fábricas. Mi padre se mostraba más taciturno de lo normal, con arrugas de preocupación surcando su rostro curtido por el sol. Lo observé durante varias noches, sentado en el porche, fumando su pipa barata y mirando hacia la nada con esa expresión que había aprendido a reconocer con el paso del tiempo, la mirada de un hombre que no sabía cómo proveer para su familia. En una de esas noches, reuní el valor necesario y me senté a su lado. Permanecimos en silencio durante un rato, simplemente sintiendo la brisa nocturna que traía un respiro después del calor sofocante del día. Padre, si usted lo desea, puedo buscar trabajo en la ciudad, dije finalmente. Dicen que la fábrica de tejidos en Juazeiro está contratando muchachas. Mi padre aspiró profundamente de su pipa antes de responder. Ese no es lugar para una muchacha decente, María. Esas fábricas, las historias que uno escucha, pero podríamos usar el dinero, y yo sería cuidadosa, no daría motivos para que hablaran de mí. Él me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres una buena hija, María. Siempre lo has sido, pero no te preocupes. Dios abrirá un camino. No insistí más aquella noche, pero la idea de contribuir económicamente a mi familia no se alejaba de mi mente. Tal vez sería una forma de resarcir el dolor que casi les causé al planear fugarme con Jo. Una semana después, mi padre llegó a casa más temprano de lo habitual. Venía acompañado de Seu José Becerra, uno de los hombres más adinerados del municipio. Seu C, como era conocido, tenía casi 60 años y era dueño de varias tierras en la región, incluyendo la hacienda donde mi padre trabajaba como aparcero. Viudo desde hacía 5 años, Siuse era conocido por su temperamento difícil y su manera autoritaria. Muchas historias circulaban sobre cómo trataba a sus empleados, sobre las armas que coleccionaba y sobre cómo había enriquecido de manera dudosa durante los años de la dictadura militar, que había comenzado hacía poco. María, trae café para la visita,
ordenó mi padre con una formalidad inusual en su voz. Obedecí rápidamente, sintiendo los ojos de Zeus seguirme mientras servía el café en el porche. Él agradeció con un movimiento de cabeza, sus ojos pequeños y oscuros analizando cada uno de mis movimientos. Sentí un escalofrío de incomodidad, pero lo atribuí a la reverencia natural que sentíamos por los pocos hombres ricos de la región. Después del café, mi padre me pidió que me retirara al interior de la casa. Antes de entrar, sin embargo, escuché a Zeus comentar, una bella muchacha, Severino, sería una excelente esposa. Un peso se instaló en mi estómago al oír esas palabras. No era raro que hombres mayores y con buena posición económica buscaran esposas jóvenes, especialmente entre las familias más pobres. Era una especie de acuerdo tácito, el hombre ganaba una compañera joven para sus últimos años, y la familia de la muchacha obtenía seguridad económica y prestigio social. Durante la cena, mi padre evitó cruzar miradas conmigo, comió en silencio, respondiendo solo con monosílabos a las preguntas de mi madre sobre el trabajo. Antes de retirarse, sin embargo, llamó a mi madre para conversar en el patio interior de la casa. Pude verlos gesticulando intensamente, con mi madre negando con la cabeza varias veces. Aquella noche, prácticamente no dormí. Un miedo indefinido oprimía mi pecho, como si algo importante estuviera a punto de cambiar en mi vida. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a mi madre a preparar el café, ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. María, hija mía, tu padre quiere hablar contigo después del café. Se trata de Zeus, ¿entiendes? Ya conocía la respuesta, pero aún así pregunté. Mi madre asintió, sin poder articular palabra alguna. Después de que mis hermanos partieron a cumplir con sus deberes y mi padre terminó de comer, me solicitó que me sentara con él en el patio, bajo la sombra de un viejo árbol de mango que, desafiando la sequía, se resistía a perder su verdor. María, tienes 17 años, edad para contraer matrimonio, comenzó, observando sus manos curtidas por el trabajo en lugar de mirarme a mí. Sí, padre. Don C. Becerra es un hombre respetado en esta zona, posee tierras, ganado y una casa de ladrillo en el pueblo. No pasarías hambre ni penurias siendo su esposa. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Padre, ¿me está diciendo que Don C. quiere casarse conmigo? Mi padre finalmente levantó la mirada. Es más que eso, María, ya está todo acordado. ¿Cómo que acordado? Pregunté, mi voz elevándose un tono. Se accedió a condonar todas las deudas que tengo con él si aceptas ser su esposa. Además, prometió un mejor empleo para mí como capataz en la hacienda principal, y dijo que ayudará a tus hermanos a que puedan estudiar, si así lo desean. Sentí que el mundo daba vueltas a mi alrededor. Aquella propuesta era, en realidad, una condena. Sería intercambiada por el bienestar económico de mi familia. Padre, yo no lo amo. Él tiene la edad de mi padre, quizás hasta de mi abuelo. El amor llega con el tiempo. Hija, tu madre y yo apenas nos conocíamos cuando nos casamos. Además, no estamos en posición de rechazarlo. Si no le pago a C lo que le debo antes de que termine el año, perderemos todo lo que hemos cultivado, quizás hasta nuestra casa. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Pregunté, consciente de que en realidad no tenía ninguna opción. Se vendrá el domingo a almorzar. Espera llevarse tu respuesta ese día. Me levanté en silencio y regresé al interior de la casa. Mi madre me aguardaba en la cocina, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Intenté convencer a tu padre, María, dijo. Le propuse que buscáramos otra forma, que podíamos vender las cabras, que yo podía trabajar lavando ropa para las familias del pueblo, pero él dice que la deuda es demasiado grande. Abracé a mi madre, sintiendo su cuerpo frágil temblar con los sollozos reprimidos. Está bien, madre, lo entiendo. Durante los días siguientes, deambulé por la casa como un espectro, realizando mis tareas de forma mecánica,
tratando de imaginar cómo sería mi vida como esposa de Don C. Intenté recordar todo lo que había escuchado sobre él. Era un hombre severo, religioso a su manera, que asistía a misa los domingos, pero trataba a los empleados con dureza durante la semana. Su primera esposa, doña Eulalia, había sido una mujer callada y sumisa que rara vez aparecía en público en los últimos años de su vida. Decían que había muerto de pena, aquella enfermedad misteriosa que afectaba a las mujeres demasiado infelices para seguir viviendo, pero demasiado resignadas para quitarse la vida. Pensé en Joo, en nuestros sueños de una vida en Recife, en cómo todo podría haber sido diferente si mi hermano no hubiera enfermado aquella noche fatídica. Por un momento, contemplé la posibilidad de huir sola, de ir a la capital a buscar trabajo como empleada doméstica, cualquier cosa que me librara de aquel destino. Pero ¿a dónde iría una joven de 17 años sin dinero ni conocidos en la gran ciudad? ¿Y cómo podría abandonar a mi familia sabiendo que mi negativa agravaría aún más su situación? El domingo llegó, indeseado pero inevitable, como la sequía que azota el sertón. Don C. apareció puntualmente a las 11 de la mañana, conduciendo su Jeep verde olivo, uno de los pocos vehículos de la región. Vestía de manera elegante, con ataviado con un traje de lino claro, corbata y un sombrero de fieltro. Parecía listo para formalizar de inmediato el compromiso. Mi madre, por su parte, había preparado el mejor almuerzo que nuestras posibilidades permitían, una gallina de rancho con su respectivo piró, frijoles verdes, arroz y farofa de jerimum. El mantel que cubría la mesa era el mismo que utilizábamos en las festividades de fin de año, bordado con motivos navideños que parecían fuera de lugar en esa circunstancia. Durante la comida, el señor C. se dedicó a hablar sobre su hacienda, sus planes para la cría de ganado y la casa en la ciudad que estaba siendo remodelada para recibir a su futura dueña. Se dirigía a mí como si estuviera discutiendo una simple transacción comercial, sin hacer la más mínima alusión a sentimientos o afectos. Una vez que terminamos de comer, solicitó quedarse a solas conmigo en el corredor. Mis padres, aunque con cierta reticencia, accedieron a su petición, no sin antes que mi padre me dirigiera una mirada severa que me recordaba la trascendencia de aquella conversación. El señor se tomó asiento en la mecedora y me ofreció el banco que estaba a su lado. Al tenerlo cerca, pude notar las profundas arrugas que surcaban su rostro, sus manos manchadas por el paso del tiempo y el fuerte aroma a loción para después de afeitarse mezclado con tabaco. María das Dores, tu padre seguramente ya te ha comentado sobre mi propuesta, comenzó a decir con su voz grave y pausada. Sí, señor, he estado observándote desde hace un tiempo. Eres una joven hacendosa, respetuosa y de buena familia. Serías una excelente compañera para mis últimos años. Tragué saliva con dificultad, intentando no evidenciar la incomodidad que me producían sus palabras. Tu padre está atravesando una situación complicada, María. Las sequías de los últimos años y las plagas que han afectado la plantación. Solo un milagro o mi ayuda pueden evitar que caiga en la ruina total. Lo sé, señor C. Mi padre me lo ha explicado. Entonces también estás al tanto de que esta es una oportunidad única para tu familia y para ti. Como mi esposa, nunca te faltará nada. Tendrás una casa confortable, empleadas, ropa nueva y podrás ayudar a tus padres y hermanos siempre que lo necesiten. Hizo una pausa, como si esperara que yo expresara gratitud por su generosidad. Sin embargo, permanecí en silencio, observando mis manos que apretaban con nerviosismo la tela de mi vestido. No espero que me ames ahora, María. Sé que soy demasiado viejo para despertar pasión en una joven como tú, pero te prometo tratarte con respeto, darte una vida digna y, quién sabe, tal vez con el tiempo puedan hacer algún afecto entre nosotros. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos firmes y determinados. No había en ellos la dulzura que veía en los ojos de Joo, ni el brillo de sueños compartidos.
Era la mirada de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, a dar órdenes y ser obedecido. ¿Y si digo que no? Pregunté en un último destello de rebeldía. El semblante del señor C se endureció. Sería una decisión imprudente, jovencita. Tu padre perdería todo lo que ha construido. Tu familia probablemente tendría que abandonar estas tierras e intentar buscar suerte en otro lugar. Tal vez incluso unirse a las oleadas de migrantes que se dirigen a São Paulo. Hizo una pausa calculada antes de continuar. Además, soy un hombre respetado en la región. Tengo amigos influyentes. Sería muy difícil para tu padre encontrar trabajo por aquí después de desagradarme. La amenaza velada era evidente, o aceptaba el matrimonio o mi familia sufriría las consecuencias de mi negativa. ¿Cuándo sería la boda? Pregunté, ya resignada. Antes de Navidad sería lo ideal. Eso nos daría tiempo suficiente para preparar todo adecuadamente y comenzaríamos el nuevo año ya como marido y mujer. Ese era el tiempo que me quedaba de libertad. Acepto, dije simplemente, sintiendo que una parte de mí moría con esas palabras. El señor se esbozó una sonrisa satisfecha. Has tomado la decisión correcta, María, no te arrepentirás. 8:44 se lamentaría, ya que él volvió a contactar a mis padres y, en su presencia, formalizó la petición de matrimonio, como si mi aceptación anterior hubiera sido meramente un trámite. Mi padre mostraba un alivio evidente, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Mi madre intentaba sonreír, aunque sus ojos delataban la tristeza que sentía. Cuando Donce finalmente se marchó, la casa se hundió en un silencio denso, cargado de emociones silenciadas. Esa noche, acostada en mi estera en el cuarto que compartía con mis hermanas, me permití llorar en silencio. Las lágrimas empapaban la almohada mientras me despedía de todos los anhelos que había guardado. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Donce envió telas finas desde la ciudad para que mi madre y una modista local confeccionaran mi vestido nupcial. También mandó invitaciones impresas para todas las familias prominentes de la región y contrató a un conjunto musical de Petrolina para amenizar la celebración. La boda se llevaría a cabo en la iglesia matriz del pueblo, oficiada por el padre Cícero, seguida de una recepción en la casa grande de la hacienda principal de Donce. Sería el evento social del año, comentado por todos como el cuento de hadas de la joven humilde que se casó con el hacendado adinerado. Únicamente mi madre notaba el vacío en mi mirada, la pena que intentaba disimular tras una sonrisa fingida. Por las noches, cuando estábamos a solas preparando el ajuar, ella intentaba consolarme. Tal vez no sea tan malo, mi hija, si Donce ya es mayor, no vivirá para siempre, y luego tú tendrás control sobre la situación y el patrimonio. La muerte del primer marido no es una muerte natural de la vida. Ella rectificó, lo importante es que seas una buena esposa mientras dure el matrimonio, es tu deber cristiano. La semana previa al enlace, recibí una visita inesperada. Era Josefa, mi amiga de la infancia que se había mudado a Bodocó 2 años antes. Vine tan pronto como me enteré, dijo mientras caminábamos por el patio, lejos de los oídos de mi familia. ¿Es verdad que te casarás con Donce Becerra? Es verdad, confirmé. Será el próximo sábado. Josefa tomó mis manos entre las suyas. María, no tienes que hacer esto. Puedes venir conmigo a Bodocó. Mi tío tiene una tiendita allá. Siempre necesita ayuda. No te pagaría mucho, pero te daría para mantenerte hasta que encuentres algo mejor. Por un instante, la posibilidad de huir hizo que mi corazón se acelerara, pero pronto la realidad volvió a pesar sobre mis hombros. No puedo, Josefa, mi familia depende de este matrimonio. Mi padre le debe mucho a Don C, y este fue el acuerdo, pero es tu vida, María, no puedes sacrificarte así. Ya está decidido, dije con una firmeza que no sentía realmente. Agradezco tu preocupación, pero te pido que respetes mi decisión. Josefa me abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaré en la boda entonces,
para apoyarte, y si algún día necesitas ayuda, cualquier ayuda, debes saber que puedes contar conmigo. En la víspera del casamiento, mientras todos dormían, salí sigilosamente de casa y caminé hasta el arroyo donde Juan y yo solíamos platicar. La luna llena iluminaba el camino, y el silencio de la noche era interrumpido solamente por el canto de los grillos y el ocasional ulular de un búho. Me senté en una piedra a la orilla del agua, permitiendo que los recuerdos de aquellos días felices me invadieran por última vez. Recordé a Juan tocando el acordeón, sus historias sobre Recife, sus planes para nuestro futuro juntos. Recordé nuestro primer y único beso, la promesa de un reencuentro que nunca sucedió. Perdóname, Juan, susurré a la noche. Espero que encuentres a alguien que te haga feliz. Siguiendo sus anhelos, saqué del interior de mi vestido el pequeño cuaderno donde plasmaba mis poemas e ideas. Lo hojeé lentamente, releyendo oraciones escritas con tanta ilusión, anhelos registrados con absoluta certidumbre. Entonces, en un acto simbólico de despedida de aquella María soñadora, arranqué las hojas una por una y las dejé caer al arroyo, donde fueron arrastradas por la tenue corriente, diluyéndose en el agua oscura. La María que contraería matrimonio al día siguiente sería otra, una mujer práctica y resignada que cumpliría con su obligación hacia la familia, que sería una esposa obediente y respetuosa, que sepultaría sus sueños y anhelos bajo capas de responsabilidad y sacrificio. Regresé a casa con el cuaderno vacío, guardándolo como recuerdo de una época que jamás volvería. El día del matrimonio amaneció despejado y caluroso, como la mayoría de los días en el sertón. Mi madre y mis hermanas me ayudaron a arreglarme, vistiéndome con el largo vestido blanco de encaje y satén, acomodando mi cabello en un moño sofisticado, el velo y la diadema que Zeus había mandado traer de Recife. Al observarme en el único espejo de la casa, apenas reconocí a la joven que me devolvía la mirada. Parecía más vieja, más seria, como si el peso de la decisión hubiera acelerado el tiempo en mi rostro. «Estás hermosa, mi hija», dijo mi madre, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El trayecto hasta la iglesia lo hicimos en el jeep de Zeus, conducido por su capataz, ya que el novio nos aguardaba en el altar. Mi padre, a mi lado, se veía incómodo en su traje prestado, demasiado grande para su cuerpo delgado de trabajador rural. «Estás haciendo lo correcto, María», me dijo cuando estábamos a punto de llegar. «Algún día comprenderás que también fue por tu bien». No respondí. Las palabras me habían abandonado, al igual que las lágrimas y las protestas. Solo quedaba una silenciosa aceptación del destino que me esperaba. La iglesia estaba repleta. A un lado, las familias importantes de la región, con sus ropas costosas y sus miradas curiosas hacia la novia tan joven. Al otro, los más humildes, incluyendo a mi familia y algunos amigos, desubicados en aquel ambiente formal, pero felices de participar en un evento tan significativo. Busqué entre la multitud de rostros a Josefa, encontrándola justo cuando ya caminaba por el pasillo central del brazo de mi padre. Me sonrió alentadoramente, pero pude notar la tristeza en sus ojos. En el altar, Zeus me esperaba imponente en su traje oscuro, cabello canoso bien peinado, una sonrisa satisfecha en el rostro. A su lado, como padrino, estaba el alcalde de la ciudad, otro hombre de edad avanzada que me miraba con una mezcla de envidia y aprobación. La ceremonia fue breve, con el padre Cícero enfatizando mis deberes como esposa, obediencia, fidelidad, sumisión. Repetí los votos mecánicamente, como una actriz recitando líneas que no comprende por completo. «Los declaro marido y mujer», anunció el padre. «Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre». Zeus levantó mi velo y depositó un beso seco en mis labios, su primer gesto como mi marido. Sentí el aroma intenso de su loción para después de afeitar, la aspereza de su barba recién afeitada contra mi piel, y reprimí un estremecimiento. La recepción en la hacienda fue fastuosa,
con comida abundante, música en vivo y decoración elegante. Circulé entre los invitados como una sombra, sonriendo automáticamente, agradeciendo felicitaciones que sonaban como condolencias a mis oídos. Cuando la fiesta ya avanzaba y muchos invitados comenzaban a retirarse, Zeus me condujo lejos de la multitud, en dirección a la casa grande. «Es hora de que nos retiremos, esposa», dijo. Una sensación de expectativa intensa me revolvió el estómago y me apresuré a despedirme de mis padres y hermanos, quienes esa noche regresarían a casa. Mi madre me abrazó prolongadamente, susurrando a mi oído: «Ánimo, hija, Dios nunca nos da una carga mayor de la que podemos soportar». La recámara principal de la hacienda era espaciosa y lujosa, en comparación con lo que yo conocía. Una cama matrimonial dominaba el centro, cubierta con sábanas blancas bordadas a mano. Un crucifijo colgaba de la pared sobre la cabecera, como si Jesús fuera un testigo silencioso de lo que allí acontecería. «Le daré unos minutos para que se prepare», dijo don C., retirándose a una habitación contigua. Temblorosa, me quité el vestido de novia y me puse la camisola blanca que formaba parte de mi ajuar. Era demasiado delgada para mi gusto, revelando más de lo que ocultaba las formas de mi cuerpo joven. Me senté al borde de la cama, intentando controlar el pánico que crecía en mi pecho. Mi madre me había explicado lo que sucedería, en conversaciones vergonzosas durante las semanas anteriores. «Es tu deber como esposa», repetía, «y con el tiempo se vuelve más fácil». Cuando Don se regresó, vistiendo una bata de seda sobre su pijama, sentí un nudo en la garganta. Se acercó y se sentó a mi lado en la cama, pasando los dedos por mi cabello ahora suelto sobre mis hombros. «Finalmente, Mía», murmuró, con la voz entrecortada. Lo que siguió fue tan mecánico como la ceremonia nupcial. Cerré los ojos y pensé en otras cosas, en el arroyo durante la temporada de lluvias, en las historias que mi madre contaba, en las canciones que Jo tocaba en el acordeón. Mi cuerpo estaba allí, cumpliendo su papel de esposa, pero mi mente vagaba lejos, buscando refugio en los recuerdos de días más felices. Cuando todo terminó y Donce se quedó dormido a mi lado, me permití una única lágrima que rodó silenciosamente por mi rostro y se perdió en la almohada. Era la última lágrima que me permitiría derramar por aquello que no podía cambiar. A partir de ese día, sería María das Dores Becerra, esposa de José Becerra, señora de la hacienda Bob Jesús. El resto, mis sueños, mis deseos, mi primer amor, serían enterrados tan profundo en mi corazón que ni siquiera yo podría encontrarlos fácilmente. Y así comenzó mi vida, en una mezcla de resignación y deber, aguardando el momento en que tal vez pudiera reencontrar a la María que un día fui ya. El tiempo transcurrió lentamente en mis primeros años como María das Dores Becerra. Los días se arrastraban como el sol por el cielo del Certo, implacable y constante. Tuve 4 hijos con Don Seo, José Antonio, Severina y Francisco. Ellos fueron mi luz en los días más oscuros, mi razón para continuar cuando todo parecía sin sentido. 27 años de matrimonio, de silencios en la mesa, noches de deber cumplido, de oraciones pidiendo fuerza. 27 años viendo a mis hijos crecer, estudiar. Esto Don se lo permitió, pues quería que fueran doctores y, poco a poco, construir sus propias vidas. Hasta que, una mañana de octubre de 1997, lo inevitable sucedió. Don C. no despertó. Partió durante el sueño, a los 87 años, víctima de un ataque cardíaco fulminante. No hubo tiempo para despedidas, para últimas palabras. Simplemente se fue, dejando atrás a una viuda de 44 años que no sabía si lloraba de tristeza o un alivio culpable. El velorio fue grandioso, como correspondía a un hombre de su posición. La ciudad entera compareció para presentar las últimas honras. Hice mi papel de viuda enlutada, con la dignidad que siempre mantuve, recibiendo condolencias con la cabeza baja y los ojos secos. Mis hijos, ya convertidos en adultos,
se mantuvieron a mi lado con la misma seriedad y compostura que su padre les había inculcado. Tras el funeral y la lectura del testamento, llegó una sorpresa que nadie anticipaba. Don C., siempre tan controlador en vida, me había legado todo, no solo una parte, sino la totalidad de las propiedades, el dinero y las inversiones. Una fortuna considerable que, de repente, me convertía en una de las mujeres más acaudaladas de la región. Ella siempre fue la mejor decisión de su vida, comentó el abogado al entregarme los documentos. En los meses subsiguientes, experimenté una libertad que jamás había conocido. Tenía la facultad de decidir sobre mi propia existencia, sobre mis acciones, sin tener que rendir cuentas a nadie. Mis hijos habían emprendido sus propios caminos. José y Antonio administraban una porción de los negocios. Severina había contraído matrimonio con un médico de Recife y Francisco estudiaba Derecho en la capital. Vendí algunas de las propiedades, conservé otras y, finalmente, cumplí un anhelo largamente postergado, me inscribí en un curso de nivelación para concluir los estudios que había interrumpido en mi adolescencia. A los 45 años, me senté entre jóvenes que apenas podían creer la historia de la viuda rica que anhelaba aprender. Y fue a través de una compañera de clase que recibí la noticia que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Doña María, me dijo, mi tío tiene una tienda de instrumentos musicales en Salgueiro. El otro día, conversando sobre usted, me mencionó a un acordeonista que conoce, un tal João Batista, que siempre pregunta por una María das Dores de Exu. Mi corazón casi se detuvo al escuchar ese nombre. João, mi João, el muchacho de los ojos soñadores, de la triste melodía de acordeón, del beso robado a la orilla del arroyo. Aún preguntaba por mí, apenas pude articular un sí, señora. Mi tío dice que nunca se casó, toca en fiestas por la región, pero siempre regresa a Salgueiro. Dice que está esperando a alguien. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Recuerdos enterrados durante tanto tiempo resurgieron a la superficie, frescos como si hubieran ocurrido el día anterior. La planificación de la fuga, la enfermedad de mi hermano, la espera que no se materializó, el matrimonio forzado y, ahora, esta noticia, esta posibilidad que jamás me había atrevido a imaginar. 2 meses después, reuní el valor para viajar hasta Salgueiro. A todos les dije que iba a resolver asuntos de negocios, pero en realidad solo tenía un objetivo, encontrar a João Batista, si aún era posible. La tienda de instrumentos se ubicaba en una calle angosta, cerca de la plaza central. El dueño, un señor amable de barba blanca, abrió mucho los ojos cuando me presenté, María das Dores de Exu, la misma que João siempre menciona. Creo que sí, respondí, sintiendo que el rostro me ardía como si fuera, una vez más, una adolescente. Él toca esta noche en la fiesta de Santo Antnio, en el distrito de Consell o das Crioulas. Si usted desea, puedo llevarla hasta allá. Acepté la oferta, intentando controlar la ansiedad que me embargaba. ¿Cómo sería João ahora, después de tantos años? ¿Habría cambiado tanto como yo? ¿Reconocería en mí a la joven de la que se había enamorado? La fiesta era sencilla, típica del interior, con puestos de comida, una procesión y mucha música. Me quedé observando desde lejos cuando João subió al pequeño escenario montado en la plaza. Estaba más viejo, por supuesto, con canas y el rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos aún conservaban ese brillo soñador que me había cautivado hacía más de 2 décadas. Cuando comenzó a tocar Asa Branca, sentí las lágrimas correr libremente por mi rostro. Era nuestra canción, aquella que me había hecho llorar la primera vez que la escuché, como un presagio de todo lo que vendría. Al final de la presentación, reuní coraje y me acerqué a él. Mientras acomodaba el acordeón en su estuche, al verme, se quedó petrificado, como si hubiera presenciado la aparición de un espectro. María de las Dores, preguntó con la voz quebrada. João, respondí sencillamente.
Permanecimos inmóviles, mirándonos fijamente, mientras el mundo circundante parecía desvanecerse. Entonces, sin mediar palabra, me abrazó con fuerza, desesperadamente, como si temiera que pudiera esfumarme si me soltaba. Te esperé, susurró en mi oído. Todos estos años. Lo sé, contesté. Lo siento mucho. Esa noche, recorrimos la plaza desierta, poniéndonos al día tras décadas de vidas separadas. Le conté sobre mi matrimonio, mis hijos, el fallecimiento de Don C. Él me narró sus andanzas por el Nordeste, sus amigos músicos, la trayectoria profesional que nunca despegó por completo, pero que le brindó una existencia digna. Nunca dejé de pensar en ti, confesó. Intenté buscarte en varias ocasiones, pero al enterarme de que te habías casado con Don C., consideré que lo mejor era alejarme. No quería causar problemas. Hiciste bien, repliqué. En aquel entonces, no existía otra alternativa para mí. ¿Y ahora?, inquirió, sosteniendo mis manos entre las suyas, encallecidas de tanto tocar el acordeón. Ahora, hay una salida, María. Observé nuestros dedos entrelazados, el contraste entre mis manos cuidadas de viuda adinerada y las suyas, ásperas de trabajador, y vislumbré allí la metáfora de nuestras vidas, caminos divergentes que, contra todo pronóstico, volvían a converger. Ahora, éramos libres por primera vez en nuestras vidas, verdaderamente libres. Durante los meses que siguieron, vivimos un romance tardío, pero intenso. Jo se mudó a una pequeña casa que compré cerca de la mía. No vivíamos juntos. El respeto por mis hijos y por la memoria aún reciente de Don se nos lo impedía, pero pasábamos cada instante posible en compañía mutua. Recuperamos el tiempo perdido con conversaciones hasta el amanecer, paseos por la región, planes para el futuro que aún teníamos por delante. Jo me enseñó a tocar algunas notas en el acordeón, y yo le enseñé a apreciar los libros que por fin tenía tiempo para leer. Al cumplir 50 años, en 2003, recibí la noticia que transformaría mi vida una vez más. El médico, con semblante grave, me informó que padecía un cáncer avanzado, con escasas probabilidades de curación. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sorprendentemente serena. 6 meses, tal vez un año, con un tratamiento agresivo. Lo siento mucho, doña María. Al salir del consultorio, en lugar de desesperación, sentí una extraña paz. Había vivido una vida plena, conocía el sacrificio, la resignación, la maternidad y, finalmente, el amor verdadero. ¿Qué más podía pedir? Decidí no contarles de inmediato a Joan y a mis hijos. Primero, necesitaba organizarlo todo, asegurar que todos estuvieran protegidos cuando yo partiera. Dividí los bienes entre mis hijos, reservando únicamente lo suficiente para vivir confortablemente mis últimos meses. Para Jo, aparté una suma que le garantizaría tranquilidad por el resto de su vida. Cuando finalmente se lo conté, 2 semanas después, Jo se negó a aceptarlo. Vamos a buscar otros médicos, tratamientos experimentales, cualquier cosa, insistía desesperado. Jo, hablé suavemente, sosteniendo sus manos. Ya he perdido demasiado tiempo en la vida. No quiero pasar mis últimos meses en hospitales, sufriendo con tratamientos que solo adiarán lo inevitable. Quiero vivir lo que me resta intensamente, a tu lado. Él lloró como un niño, aferrado a mí como si pudiera anclarme a este mundo por la fuerza de su abrazo. Le prometí que lucharía, pero a mi manera. En las semanas siguientes, realizamos un anhelo antiguo, viajamos a Recife, la ciudad donde habíamos planeado fugarnos en nuestra juventud. Nos hospedamos en un hotel frente al mar, y Jo me llevó a conocer todos los lugares que me había descrito en aquellas cartas. Charlas a la orilla del arroyo, el mar Cosero, la calle del Buen Jesús, el paso de la aduana, el Teatro Santa Isabel, una noche sentados en la playa contemplando las olas bajo la luz de la luna. Juan sacó de su bolsillo una pequeña caja. Sé que es muy tarde, María, sé que el tiempo nos ha sido arrebatado,
pero aún así, quiero que seas mi esposa por el tiempo que nos quede. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo de plata. No era costoso ni lujoso como las joyas que don José me había dado, pero valía más que todas ellas juntas. Juan Bautista, has esperado por mí toda la vida, ¿cómo podría negarme? Nos casamos 2 semanas después en una ceremonia íntima en la pequeña capilla de la hacienda. Mis hijos, al principio reacios, terminaron aceptando a Juan en sus vidas al percibir la felicidad que él me brindaba. Severina, siempre la más sensible, me dijo después de la ceremonia, madre, nunca había visto tus ojos brillar así, debiste haber conocido a Juan antes. Lo conocí en el momento preciso, hija, le respondí, simplemente no pude elegirlo en aquella época. Los meses transcurrieron y, sorprendentemente, mi salud no se deterioró como los médicos preveían. Al contrario, parecía que la felicidad postergaba el avance de la enfermedad. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Los médicos no comprendían cómo era posible. Fue entonces cuando, en una consulta de rutina, llegó la revelación que lo cambió todo. Había sido un error de diagnóstico. Lo que parecía un cáncer terminal era, en realidad, una condición benigna tratable con medicación. Tiene usted muchos años por delante, doña María, me dijo el médico, pareciendo tan sorprendido como yo. Cuando le conté a Juan, él cayó de rodillas agradeciendo a los cielos por la segunda oportunidad que la vida nos brindaba. No solo nos habíamos reencontrado después de décadas separados, sino que ahora tendríamos tiempo para vivir plenamente ese amor tardío. Hoy, a mis 70 años, miro hacia atrás y veo que mi vida ha sido como un acordeón, con momentos de expansión y contracción, con melodías tristes y alegres, con ritmos que solo cobran sentido cuando se escucha la música completa. Mis hijos siguieron sus propios caminos. José y Antonio continúan administrando las propiedades que quedaron. Severina me dio 3 nietos maravillosos y se convirtió en una abogada respetada, defendiendo causas sociales, algo que me llena de orgullo. Y Juan está a mi lado. Sus 74 años no le impiden aún tocar el acordeón en las noches de luna llena en nuestro porche. Su cabello ahora es completamente blanco, sus manos más lentas sobre el instrumento, pero sus ojos aún tienen aquel brillo soñador que me cautivó hace más de 5 décadas. Nuestro nieto Joaquín, hijo de Severina, heredó el talento musical del abuelo postizo. A los 20 años, grabó un disco de música regional, muchas de ellas compuestas por Juan. La primera canción del disco es una que Juan escribió para mí, llamada María de los Dolores Flores, contando nuestra historia de amor interrumpido y reencontrado. A veces, cuando el sol se oculta y el sertón se tiñe de rojo, Juan y yo nos sentamos en el porche de la pequeña casa que construimos para nosotros, lejos de la hacienda donde viví con don José. De la mano, observamos la tierra que tanto nos dio y nos quitó. ¿Valió la pena esperar? María, me pregunta de vez en cuando, como si aún no creyera en nuestra suerte tardía. Cada minuto, Juan, respondo siempre, cada minuto. Y así vivimos, 2 viejos enamorados, demostrando que el amor no tiene edad, que el tiempo puede adormecerlo por décadas, pero nunca muere. Como la paloma de alas blancas de Luis Gonzaga, puede volar lejos durante la sequía, pero siempre regresa cuando se pierden los ojos de esperanza. Ese destello representa solo un fragmento de mi trayectoria, y ahora, me interesa saber desde dónde me están escuchando. Compartan en la sección de comentarios. Anhelo percibir que hay personas al otro lado, siguiendo mi relato.